Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a continuar con el tema de electricidad y en este caso vamos a ver lo que son las magnitudes eléctricas. En el vídeo anterior, que ya hicimos una introducción a la electricidad, ya vimos una primera magnitud que era el culombio, que ya dijimos que era la unidad de carga eléctrica que utilizábamos porque la unidad del electrón era una unidad muy pequeñita y entonces se había creado esa unidad. Bien, a partir de la carga de la unidad de carga vamos a ver el resto de las magnitudes y para hacerlo vamos a seguir lo que es un símil hidráulico, quiero decir, vamos a comparar lo que es la electricidad con un circuito de agua que es un poquito más visual que quizás la electricidad. La primera magnitud que vamos a trabajar es el voltaje. El voltaje es la energía o el trabajo necesario para mover una carga eléctrica. Si es un generador, estamos hablando de la energía que se suministra a los electrones para que luego se desplacen y generen esa corriente eléctrica. Y si es un receptor, estamos hablando del trabajo que se le quita a los electrones y que se utiliza para otras cuestiones. Es cómo se transforma ese trabajo que se transforma en otro tipo de energía. ¿De acuerdo? En el símil hidráulico, en el que, como veis, tenemos un recipiente con agua, un sistema de bombeo que se lleva el agua a la parte más arriba, luego se le deja caer el agua y tenemos una turbina que aprovecha la caída del agua pues para generar un trabajo. En el circuito eléctrico, que veremos más adelante con un poco más de detalle, pues lo que tenemos es un generador, que es en el que nosotros damos el trabajo a los electrones y luego se mueven por un circuito y, pues, por ejemplo, tenemos un receptor que puede ser pues una lámpara que da luz, ¿vale? Bien, pues el voltaje en un circuito hidráulico se podría asimilar a lo que es la altura. Si hablamos de un generador, en este caso hablaríamos de una bomba. El encargado de coger el agua de abajo y subirlo arriba sería esa bomba, que es lo mismo que hace el generador, que coge los electrones y los da, o coge las cargas y les da un trabajo superior para que luego puedan moverse a través del circuito. Aquí lo elevamos para que luego pueda caer a través de ese conducto. Por lo tanto, hablamos de voltaje o de altura. También lo podemos llamar diferencia de potencial. Te podemos llamar también aquí, ¿veis? Es una diferencia de cota o una diferencia de altura, ¿vale? Y también se llama tensión, ¿vale? El voltaje, tensión o diferencia de potencial es lo mismo. Se mide en voltios. Voltaje se debe en honor al señor Voltaire y entonces el voltaje se mide en voltios, que lo ponemos con la letra V, ¿vale? Entonces, y el voltaje, la magnitud, representa la energía por unidad de carga, ¿vale? Por lo tanto, lo podríamos poner de esta forma. No vamos a utilizar mucho esta fórmula, pero la podéis ver, es la energía por unidad de carga, ¿vale? Vamos a ver la siguiente magnitud, que es la intensidad. La intensidad se define como la cantidad de carga que pasa por un punto en un tiempo determinado. Si nos vamos al símil hidráulico, la intensidad equivale al caudal, es decir, a la cantidad de agua que va por el conducto. Esa cantidad de agua pues va a depender de la altura, es decir, de la cantidad de la distancia, porque a más altura, más velocidad bajará el agua, es decir, va a depender del voltaje y va a depender de muchas otras cuestiones. Y entonces
Nosotros esto lo vamos a poder medir viendo cuánto agua pasa por un punto determinado, ¿vale? Pues la intensidad es lo mismo, es la cantidad de carga, cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un determinado tiempo, ¿vale? Por lo tanto, la intensidad se mide en amperios con la letra A mayúscula y la intensidad podemos decir que es la cantidad de carga, la Q, por unidad de tiempo, por la T, ¿vale? Y se mide, vamos a poner aquí, en amperios, ¿vale? Dijimos antes que esto se medía en voltios, ¿vale? Esto sería la intensidad, que es muy sencillo de ver, que es la cantidad de electrones que pasan por un circuito, por un punto, en un momento determinado, ¿vale? La tercera magnitud importante es la resistencia. La resistencia es la oposición al paso de corriente eléctrica. La resistencia, en un circuito, por ejemplo en el hidráulico, sería la oposición al paso del agua, es decir, como de gordo es el tubo. Si el tubo es muy gordo, el agua pasará muy fácilmente y pasará mucho agua. Si el tubo es y tendrá poca resistencia, evidentemente. Si el tubo es muy fino, pues no dejará pasar mucho agua y ofrecerá mucha resistencia al paso del agua. Pues lo mismo ocurre. En este caso, depende del tubo, depende de los receptores, ¿de acuerdo? Entonces, es esa oposición. Todo el material oponen una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Los que oponen mucha resistencia, que casi no dejan pasar o que no dejan pasar, se les llama aislantes. A los que no oponen mucha resistencia se les llama conductores, ¿de acuerdo? La resistencia depende de muchos factores. Los conductores, pues depende de la longitud y del grosor. Luego veremos algún problema cuando trabajemos el concepto de resistencia. Y de resistencia comentar que se mide en ohmios y que su símbolo es omega, que es este símbolo que tenemos ahí, ¿vale? Este es el símbolo de los ohmios con la letra griega omega, ¿vale? La ley que nos relaciona a estas tres magnitudes es la ley de Ohm, que es del señor que da nombre al valor de la resistencia. Y nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿vale? Esta fórmula la utilizaremos mucho para resolver circuitos eléctricos, ¿vale? Y luego ya comentar otras dos magnitudes que son la potencia y la energía eléctrica. La potencia y la energía eléctrica pues son las magnitudes físicas de energía y de potencia, pero creadas por la electricidad. Dado que la V y la I la hemos definido como hemos visto aquí, pues podemos definir potencia. La potencia es la energía por unidad de tiempo. Pues podemos definir potencia como voltaje por intensidad. Fijaros que si nosotros ponemos lo que significa el voltaje, que el voltaje es la energía partido por la carga, y lo multiplicamos por la intensidad, que es la carga partido por el tiempo, pues veis que la carga se nos va y nos queda energía partido por tiempo, que es la definición de potencia. Y si eso lo multiplicamos por el tiempo, pues nos queda la energía, ¿de acuerdo? Entonces veis que es importante la potencia, que es lo que más se utiliza, es V por I, y la energía pues sería la potencia por el tiempo, es decir, VI por el tiempo. Y eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.